Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra clase del curso de Principios de Informática. Vamos a continuar entonces con los temas del curso. Vamos a iniciar entonces con la segunda parte. Y lo primero que vamos a ver en esta segunda parte es el tema de funciones en Python. En particular las funciones que nosotros mismos podemos crear para resolver tareas particulares en nuestros programas. Anteriormente en el curso, como hemos visto en clases anteriores, hemos estado trabajando con algunas funciones que ya existen de forma predefinida en Python. Ejemplos de esas funciones son la función int, la función float, la función print, input, type, sum, len, min, max, entre muchas otras funciones ya predeterminadas que nosotros hemos estado utilizando hasta el momento en nuestros programas. Cada una de estas funciones que nosotros hemos estado utilizando realiza una tarea simple y bien definida. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la función int, sabemos que lo que hacemos es convertir una cadena de caracteres en un número entero, ¿verdad? Por ejemplo. Sin embargo, Python como lenguaje de programación también nos permite a nosotros crear nuestras propias funciones para resolver tareas específicas que nuestros programas necesiten. Y eso es muy importante, tener la capacidad de nosotros también crear funciones para resolver tareas en particular que nosotros requiramos resolver. Entonces veamos un ejemplo. Nosotros podemos crear una función que se llame área cuadrado. Y esa función lo que va a hacer es calcular el área de un cuadrado cuyo lado nosotros vamos a indicar en una variable que se va a llamar lado también. Entonces podríamos tener un bloque de código como este que tenemos acá en pantalla, donde vamos a definir una función que va a ser una función nuestra, que se va a llamar área cuadrado y que va a recibir un cierto parámetro. Ese parámetro puede ser una variable, puede ser un número. Y ese número en nuestro caso indica el lado o la medida del lado del cuadrado cuya área nosotros queremos calcular. Entonces, para calcular el área del cuadrado simplemente definimos una variable interna que se llame área y a esa variable le asignamos lo que tiene el lado elevado al cuadrado. Y luego, normalmente las funciones van a retornar al programa un resultado que se ha generado dentro de la función. En este ejemplo, el resultado que nosotros vamos a devolver es el área del cuadrado. Por lo tanto, terminamos la función con la clave return y le indicamos el valor de la variable que nosotros vamos a retornar. ¿Cuál es la idea de una función creada por nosotros mismos? Bueno, la idea sería crear un bloque de código que nosotros podamos reutilizar muchas veces. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que calcular muchas veces el área de un cuadrado dentro de nuestro programa, en vez de estar evaluando y calculando la fórmula cada vez que tenemos que calcular el área de un cuadrado, pues es más fácil que nosotros hagamos una función de este tipo y que nosotros la llamemos cada vez que nosotros tengamos que calcular el área de un cuadrado. De la misma forma como nosotros utilizamos print cada vez que nosotros queremos imprimir algo en pantalla, o que utilizamos input cada vez que nosotros tenemos que leer un dato desde el teclado. Es decir, la idea de crear funciones es crear módulos reutilizables que nosotros podamos, valga la redundancia, utilizar muchas veces dentro de nuestros programas. Entonces, una vez que nosotros hemos creado y definido una función nueva en nuestro programa, entonces ya podemos utilizarla cuantas veces nosotros la necesitemos. Como les decía, de la misma forma en la que utilizamos las funciones predefinidas de Python. Entonces, por ejemplo, teníamos aquí nuestra función que habíamos definido, que se llama área cuadrado y que recibe un parámetro que se llama lado y que nos devuelve el área del cuadrado cuyo lado viene indicado en esta variable. Nosotros podemos venirnos a nuestro programa y utilizarla muchas veces. Por ejemplo, yo puedo definir dentro de mi programa una variable que se llame lado, que se llame igual que el parámetro, y a esa variable le voy a asignar un 5. Y luego, si yo quiero calcular el área de ese cuadrado,
en vez de tener que escribir nosotros la fórmula directamente, podemos llamar a nuestra función que se llama área cuadrado y le pasamos como parámetro el lado del cuadrado que nosotros estamos analizando en ese momento. La función se va a ejecutar, nos va a calcular el área con ese valor del lado y nos va a retornar el área, el valor del área. Dentro de nuestro programa, cuando ese resultado se retorna, se asigna a la variable que nosotros tenemos al lado izquierdo del igual. Es decir, esta variable área cuadrado nos devuelve un área y esa área quedaría asignada a la variable que en este caso también se llama área. De tal forma que después nosotros podemos presentar los resultados utilizando la función print normalmente. Nosotros podríamos decir print, el área es, y devolvemos el valor que nos llegó a la variable área, para entonces mostrarlo en pantalla. Perfecto. Entonces, ¿cómo se define una función en Python? Acabamos de ver que las funciones en Python nosotros las vamos a definir utilizando la clave def, ¿verdad? Que obviamente es una palabra reservada de Python. Esa clave def viene seguida del nombre que nosotros le vamos a dar a nuestra función. Y finalmente, después del nombre colocamos la lista de parámetros de nuestra función siempre encerrados dentro de paréntesis redondos. Y finalizamos la definición con un 2 puntos. Entonces, como les decía, utilizamos la clave def, ponemos el nombre de nuestra función, luego entre paréntesis colocamos la lista de todos los parámetros que nuestra función va a utilizar. Dentro de la función vamos a tener una descripción para esa función como un string, ¿verdad? Como un comentario de triple comillas puede ser, o utilizando las triple comillas. Después vendría el grupo de instrucciones que formarían nuestra función, ¿verdad? Donde se calculan los resultados a partir de los parámetros, ¿verdad? Y finalmente la función se termina retornando el control del programa al programa principal y devolviendo, en el caso de que nosotros queramos, las variables internas que nosotros vamos a devolver como resultados, o la variable interna que vamos a devolver como resultado. Esta sería la definición pues básica de una función en Python. Toda función necesita tener un nombre y por convención los nombres de las funciones en Python deben escribirse siempre en minúsculas. Si el nombre de la función está formado por varias palabras, entonces tenemos que utilizar el guión bajo para separar dichas palabras. Entonces volvemos al ejemplo que estábamos viendo hace un momento, donde yo definí el nombre de mi función en minúsculas y como el nombre tiene varias palabras, entonces utilizo el guión bajo para separarlas. ¿Ok? Eso es pues una convención que nosotros usamos en Python a la hora de definir nombres para nuestras variables. Ahora, ¿qué son los parámetros de una función? Los parámetros, como ya vimos hace un momento, son los datos que nosotros le pasamos a la función o que la función necesita para poder realizar la tarea deseada y obtener los resultados que nosotros queremos utilizar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función que se llama área cuadrado, va a tener un único parámetro que se va a llamar lado. En Python también se pueden crear funciones sin parámetros o eventualmente funciones que tengan varios parámetros. Eso va a depender de lo que nosotros necesitemos dentro de la función. Entonces, si vamos a tener una función, por ejemplo, que se llama área triángulo, que nos calcula el área de un triángulo, nosotros le podemos dar como parámetros la base y la altura. En este caso tendríamos dos parámetros. Dentro de la función nosotros utilizaríamos base y utilizaríamos altura para calcular el área de ese triángulo. Y una vez que tenemos el área, podemos retornarlo al programa principal mediante la clave return, ¿verdad? Y le damos la variable que nosotros vamos a devolver o que nuestra función va a devolver. ¿Ok? Ahora, dentro de la función vamos a tener lo que se llama el bloque de una función.
que son básicamente las instrucciones que se colocan tabuladas inmediatamente después de la definición de la función. Esto de la tabulación es muy importante porque es obligatorio y tenemos que utilizarlo para que Python sepa hasta dónde es que llega nuestra función. Entonces, a esas instrucciones, que son las que realizan la tarea que se espera de la función que nosotros estamos creando, se colocan por debajo de la definición, como estamos viendo en este ejemplo. Y entonces, dentro del bloque de la función se generan los resultados que al final se retornan al programa. Entonces, aquí tenemos la descripción, una instrucción que nos calcula el área y la instrucción o la clave de retorno que nos devuelve el valor del área al programa principal. Todas estas 4 cuestiones forman parte del bloque de la función y tienen que estar tabuladas obligatoriamente. No pueden estar al mismo nivel que la definición de la función. Ahora, la descripción de la función es algo muy importante, porque siempre que nosotros vayamos a crear una nueva función en Python, tenemos que incluir esa descripción breve en nuestra función. Esa descripción normalmente incluye o se incluye como una línea al inicio del bloque de función, como una línea de comentario, y aquí se pueden usar, como les decía, los comentarios con triple comilla. La descripción es básicamente una línea de comentario que nos dice qué es lo que hace la función que nosotros estamos creando. Por ejemplo, en la función área triángulo, nosotros podemos incluir la descripción esta que dice que se calcula el área de un triángulo dada su base y su altura. Entonces, al mismo tiempo que definimos qué es lo que hace la función, estamos también dando una idea de cuáles son los parámetros de esa función, que serían entonces la base y la altura. Como les decía, al final de una función lo esperable es que nosotros retornemos algún resultado al programa principal. Entonces, cuando la ejecución de una función se termina, esta normalmente devuelve el control al programa principal que la llamó, ¿verdad? Y en esa acción nosotros también podemos utilizar la clave return para entonces devolver o enviar de vuelta al programa principal los resultados que se generaron dentro de la función. Entonces, utilizando el mismo ejemplo de la función área triángulo, nosotros estamos calculando el área de ese triángulo dada la base y la altura dentro del bloque de la función y al final estamos retornando el valor del área. Entonces, área, el valor que tenga la variable área, se retorna al programa principal. ¿De acuerdo? Entonces, los usos de las funciones pueden cambiar dependiendo de cómo nosotros las llamemos y dónde nosotros las llamemos dentro de nuestros programas. Las funciones que nosotros creamos en Python, como les decía al inicio, se definen una única vez en el programa y se pueden utilizar múltiples veces dentro del programa y dentro de otras partes del programa. Lo usual es que nosotros definamos la función al inicio del programa. Y cada vez que nosotros la llamamos o que llamamos esa función dentro del programa, tenemos que incluir los parámetros. Entonces, por ejemplo, utilizando la misma función área triángulo, yo la puedo llamar de esta manera dentro de mi programa principal. Puedo definir una variable que se llame base, otra variable que se llame altura, les asigno valores a esas dos variables y luego creo una variable dentro del programa que se llame área y le asigno el resultado de área triángulo dándole la base y dándole la altura como variables creadas dentro del programa. El programa va a calcular el área del triángulo y me va a devolver esa área en esta variable. Y después podemos presentar los resultados. Sin embargo, también podemos llamar la variable directamente con números, como está acá. Yo puedo llamar a área triángulo y le doy directamente un 6 y un 10 como parámetros. La función va a entender que este primer número es la base y que este segundo número es la altura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la definimos, nosotros le dijimos que el primer número, el primer parámetro es la base y el segundo parámetro es la altura. Entonces, ese orden tenemos que respetarlo también cuando nosotros la llamamos. En este caso, entonces, ella va a entender que 6 es la base, 10 es la altura, va a calcular el área del triángulo y nos va a devolver el resultado en la variable área, que después nosotros podemos mostrar en pantalla con una función print.
Y finalmente nosotros podemos llamar la función dentro de otras funciones en Python, eso también se vale. Nosotros podemos decir o podemos utilizar la función print directamente, le decimos el área es, y en vez de incluir una variable de resultado acá, incluimos directamente la función área triángulo de 6,10. Nuevamente ya va a entender que 6 es la base, 10 es la altura, nos calcula el área y ese valor es el que se imprimiría junto con este mensaje. ¿Ok? Dentro de las funciones en Python, nosotros podemos definir también variables nuevas. Lo que pasa es que esas variables se van a conocer como variables locales. Los parámetros y las variables que nosotros definamos y que utilicemos dentro del cuerpo de una función van a ser siempre variables locales. Es decir, solo se pueden utilizar dentro de la función y esas variables van a existir únicamente mientras la función se esté ejecutando. Si un programa intenta tener acceso a alguna de esas variables locales sin que la función se esté ejecutando o desde fuera de la función, se va a generar un error que indicará que la variable no se encuentra definida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una función que se va a llamar precio propiedad, que lo que hace es calcular el precio de una propiedad rectangular según su área, y recibe como parámetros el frente de la propiedad, el fondo de la propiedad y el precio del metro cuadrado. Recibe 3 parámetros. Dentro de la función nosotros vamos a calcular el área de ese rectángulo, ¿verdad? Que sería multiplicar el frente por el fondo. Es un rectángulo, es largo por ancho o ancho por largo, ¿verdad? Y esa área nosotros luego la vamos a multiplicar por lo que cuesta el precio o por el precio de lo que cuesta cada metro cuadrado en ese lugar, de tal forma que obtendríamos un precio y retornamos precio al final al programa principal. Estos parámetros que están acá y estas dos variables que están acá son variables locales, es decir, únicamente existen mientras la función se esté ejecutando. Si desde el programa principal intentamos acceder a precio o acceder a área, nos va a dar un error, porque esas variables para el programa no están definidas únicamente para la función. Por lo tanto, son variables locales. Luego, para una función también podemos obtener información de ella utilizando las claves del símbolo de pregunta o el doble símbolo de pregunta. En muchas ocasiones nosotros tenemos funciones y deseamos saber qué es lo que hacen esas funciones o cómo se utilizan. Entonces, si utilizamos el nombre de la función junto con la clave del símbolo de pregunta o el doble símbolo de pregunta, Python nos va a desplegar la información sobre la función en particular. Y esto funciona en cualquier segmento de programa que nosotros tengamos en JupyterLab o eventualmente también funciona desde la ventana de consola de Python en PyCharm. Entonces vean que cuando nosotros creamos la función precio propiedad, incluimos este comentario con la descripción de la función. Esa descripción nosotros la podemos desplegar si alguien llama a nuestra función con la clave del símbolo de pregunta o el doble símbolo de pregunta. Se va a mostrar esto en pantalla y eso le va a decir al usuario pues básicamente qué es lo que hace la función que está preguntando. Eso también aplica a funciones de la librería estándar o cualquier otra función ya predefinida en el entorno de Python. Por ejemplo, si yo pregunto por la función print y digo print símbolo de pregunta, ustedes van a ver que se despliega en pantalla esta información que tenemos acá, que básicamente nos describe cómo es la función, cuál es el orden de sus parámetros y qué tipo de parámetros recibe la función. Y aquí viene la descripción general, donde nos dice que la función print imprime los valores de la secuencia o de las variables que tenemos acá en pantalla. Y los parámetros adicionales serían file, sep, end, flush, etc. Y type nos dice qué tipo de función es una función predefinida del lenguaje de Python. Entonces, vean que las funciones en realidad son conceptos bastante generales en programación y que para nosotros van a ser de mucha utilidad. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la parte práctica nuevamente, donde vamos a utilizar estos conceptos que acabamos de ver
primero en JupyterLab para ver algunos casos particulares y luego pasaríamos a PyCharm para ver otros ejemplos.